tardes. ¿Se escucha bien? Incluso sí. Gracias a todos los asistentes por venir esta tarde, en una tarde, bueno, pues calurosa, como me decía la madre de la escritora, que hay que tener ganas para salir de casa. Pero bueno, yo creo que sí merece la pena tener hoy aquí a Nuria Rodríguez Lázaro. Sabéis que es vecina de Garrovillas, aunque habitualmente no vive en Garrovillas, pero bueno, nos visita con bastante frecuencia a lo largo del año. Y digo que es un honor tenerla esta tarde aquí porque el libro que va a presentar ya lo ha presentado anteriormente en Madrid. Y es un libro de Luis Cernuda y de la generación del 27, donde quizás muchos de mi generación lo vimos como algo obligatorio que teníamos que leer obligatoriamente, pero es cierto que en el libro que Nuria nos presenta esta tarde es más asequible y podemos descubrir incluso la vida de la generación del 27, algunas peculiaridades que entonces no se podían o no se debían leer. Entonces, gracias Nuria por este libro que vienes aquí también a presentar a Garrovillas, en el Corral de Comedias, y que hayas también pues decidido que parte de tus vacaciones elijas un día para presentar este libro aquí en Garrovillas. Le voy a pasar la palabra a José Julián Barriga, quien también tiene que hacer bueno, pues una pequeña introducción de este libro. José Julián. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo aprovecho para proponer que todos nos felicitemos, todos los garrovillanos, por un hecho, yo creo que singular o excepcional. Yo creo que pocos pueblos en Extremadura, de la población del nuestro, tienen la abundancia y la calidad de libros escritos por garrovillanos o sobre Garrovillas como los que nosotros disponemos. Los libros sobre Garrovillas o de garrovillanos actuales conforman casi una biblioteca. Y yo creo que esto es motivo de que hoy que presentamos un nuevo libro de una garrovillana, nos felicitemos todos por esta pléyade y por esta abundancia de literatura, de historia, de bibliografía en definitiva, sobre Garrovillas o de garrovillanos. Hace 4 días presentamos un libro importante del origen de Garrovillas, sobre la matriz de Garrovillas, el libro del Vado de Coneta de Norberto Díez, y hoy tenemos oportunidad de presentar un libro que yo me atrevo desde mi desconocimiento, desde mi ignorancia literaria, a calificar de un libro, yo creo que canónico, en la biografía de Luis Cernuda, y escrito por una garrovillana es otro motivo más, como digo, de que todos nos felicitemos. Y muy brevemente, este homenaje yo lo quiero hacer mencionando, por ejemplo, a Teófilo Domínguez, que está pasando unos momentos personales y de salud difíciles. Lo conocéis, pero los libros de Teófilo sobre Garrovillas me consta que se abordan y se estudian en la Universidad de Extremadura, en el Departamento de Antropología o de Sociología, como ejemplos de las peripecias de un pueblo en la posguerra. Los libros de Santiago Molano, que tanto le debemos los que amamos nuestros pueblos y los que sentimos la identidad de Garrovillas. Gracias a su incansable labor de investigador, hoy tenemos un aporte documental extraordinario sobre Garrovillas en toda la significación. El libro de Salvador Valle, que creo que va pronto a editarse la segunda edición, que es un libro también muy original de todas las biografías de todos los garrovillanos que han quedado huella en la historia de América, de España y de Garrovillas. Los libros de José María Velaz, los libros de José María Martín, los libros de Norberto Díez, sobre todo el descubrimiento de la labor impresionante de los franciscanos en América y en Filipinas. En fin, toda una biblioteca enorme de libros sobre Garrovillas.
Lo malo de esta tarde de la presentación es que yo ya estoy más visto que el TVO y me toca otra vez, pero lo hago con enorme cariño, incluso como un honor que me haya encomendado Nuria Rodríguez Lázaro que yo le presente este libro. Los presentadores malos, y yo lo soy, suelen decir: yo conocí a fulanito, yo conocí a menganita. Pues bien, yo conocí a Nuria Rodríguez Lázaro de la mano de Julio Saavedra. Un día Julio me dijo: José Julián, tienes que conocer a una profesora garrovillana que trabaja en Francia. Pues ya lo vi. ¿Quién es? Mira, es hija de Andrés Sastre y de Petra la Pareda. Estuvimos reunidos en la huerta y yo, que soy de natural curioso, pues le preguntaba a esta señora, y yo descubrí que esta señora estaba con él y con su marido, que era más de lo que aparentaba y de lo que en esa primera experiencia personal yo lo estaba atisbando, ¿no? Y efectivamente yo seguí investigando un poquito la personalidad y, bueno, pues profesora en Francia, y bueno, pues muy bien, ahí terminaba, ¿no? Pero tuve la suerte, y yo he tenido el privilegio de conocer a Nuria Rodríguez Lázaro en su salsa, en la Universidad de Burdeos, en la Michel de Montand. Y yo he conocido allí la autoridad académica de esta garrovillana, que en Burdeos es una auténtica personalidad en el mundo de la cultura hispana o hispánica, respetada, querida y por supuesto con una obra ante sus alumnos en la formación de especialistas en hispanistas, de futuros hispanistas, y eso tiene una trascendencia enorme, pero también como investigadora en una especialidad impresionante. Por cierto, tenemos aquí una persona que no solamente que yo la saludo, sino que yo soy lector de ella, la delegada de Cultura de la Diputación, Ada Salas, una gran poeta, y lógicamente ante la autoridad de Ada Salas y la autoridad de Nuria, yo, en fin, me atrevo a pedir disculpas por mi atrevimiento en hablar de poesía. Bien, yo decía que he tenido el privilegio de conocer a Nuria Rodríguez Lázaro en Burdeos. Me sé, lógicamente, toda su biografía académica y su peripecia intelectual. Si no estuviera ya presente, yo diría cosas diferentes a las que voy a decir. Pero como está presente, voy a ser más escueto y no me voy a extender en la alabanza. Pero vamos a ver, tenemos que saber que Nuria Rodríguez Lázaro es doctora en literatura hispánica por la Sorbona de París, por la Universidad de París, desde 2012, que es catedrática de literatura hispánica por la Universidad de Burdeos, que ha sido profesora asociada de la Universidad de la Sorbona, que ha profesado también enseñando en la Universidad Pierre-Marie Curie, que en 2003 ganó la plaza de profesora titular en la Universidad de Burdeos Michel Montand, y en 2012 ganó la cátedra de literatura hispánica en dicha universidad, y que además de la labor docente, como digo, ha sido profesora invitada en distintas instituciones, por ejemplo en la Escuela Superior de París, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de las Antillas, en la Universidad de Rennes. Entre 1999 y 2014 dirigió en la Universidad de la Sorbona el grupo de investigación Los Poetas del 27 y desde el 2014 sobre poesía ibérica y latinoamericana, que ha dirigido 14 tesis doctorales, en fin, me extendería mucho más, pero sobre todo es autora de libros tan importantes, porque lo son, como es Dios es azul, que es la huella religiosa de los poetas del 27, un libro bellísimo y muy singular y muy especial.
de la poesía y la religión en la generación del 27, de Lorca, poeta en Nueva York, de Luis Cernuda, exilio y poesía, así como un centenar de artículos y seguiría contando. Y sé que a punto de cumplirse el primer centenario de la generación del 27, dentro de 2 años, le espera una tarea enorme porque tiene encargos importantes de editoriales para seguir investigando y seguir publicando sobre la generación del 27. Aparte de este privilegio especial de haberla conocido en Burdeos de la mano de su marido, de Marqués, cuento 2 o 3 anécdotas. En una ocasión, paseando por Madrid, en un escaparate vi un libro que decía Dios es azul, Nuria Fernández, de Rodríguez Lázaro. Y saqué una foto al escaparate y se la Nuria, tu libro en un escaparate en la librería Visor. Este año, en la Feria del Libro de Madrid, delante de una de las casetas, allí estaba Luis Cernuda, exilio y poesía. Le hice una foto, Nuria, tu libro, destacado en la Feria del Libro. Yo he estado en el Instituto Cervantes de Madrid, en la sede central, en una sesión académica dirigida y presidida por Nuria Rodríguez Lázaro. Queridos paisanos, independientemente de que Nuria, que dedica este libro, y no quiero olvidarme de leer esta dedicatoria tan preciosa, dice lo siguiente la dedicatoria, que es nuestra paisana, nuestra amiga, nuestra conocida, con la que tomamos el refresco por las noches en la laguna o que la saludamos en cualquier calle Garrovilla. Este libro tiene la siguiente dedicatoria. Lo encontraré. Tiene la siguiente dedicatoria. A mi madre Petra Lázaro Iglesias y a la memoria de mi padre Andrés Rodríguez Gómez. Bien, este libro, que es, como yo digo, un libro canónico para conocer a Luis Cernuda, tiene para nosotros el atractivo de que está escrito por una paisana nuestra a la que afortunadamente saludamos en verano y en tantas cuantas ocasiones se prestan que no parece que vive no en la esquina en otra esquina de Europa, sino en la misma capital cacereña. Bien, pero yo quiero hablar del libro, que para esto es lo que me ha encargado Nuria, y me voy a extender cuánto me queda, 5 minutos. Vamos a ver, yo quiero de alguna forma reseñar el libro para que ella luego, lógicamente, con más autoridad lo pueda explicar y desarrollar. Yo soy un recién llegado a la inteligencia artificial y yo le he preguntado a la inteligencia artificial que me diga para qué sirve hoy día la poesía, qué cosa más rara. En este mundo tan complicado, tan enrevesado políticamente, socialmente, de tantas disputas y tantas cosas, ¿para qué nos sirve la poesía y para qué tener que leer poesía, para qué tener que venerar a los poetas, para qué tener que citarlos o para qué estar esta tarde en el corral de comedias de Garrovillas para hablar de poesía? La inteligencia artificial me ha dado lo siguiente muy breve y me dice luego de dónde lo ha tomado. Dice que la poesía refleja lo que no somos capaces de verbalizar, el temblor de una emoción, la sombra de un pensamiento, la claridad de una intuición. A través de los versos, el ser humano se enfrenta a sí mismo, se escucha y se comprende. La poesía actúa como refugio y como revelación. Permite ahondar en la propia sensibilidad, en los miedos, en los anhelos y en los pequeños y en las grandes certezas que configuran nuestra identidad. No se trata solo de una forma artística, sino de una herramienta de introspección profunda que favorece el equilibrio emocional y el desarrollo de una conciencia más plena. Podría seguirle. Esto es para lo que nos sirve la poesía, que es, dice también la inteligencia artificial, alimento espiritual que enriquece, consuela y despierta. Y voy a poner un ejemplo y voy terminando.
El domingo hay aquí personas que estuvieron en la explanada de la residencia de los mayores con la Virgen de Altagracia, la patrona de Garrovillas, y estaban en esa explanada formada todos los residentes en la residencia, en silencio, esperando a la Virgen. Llegó la Virgen, se hizo un mutis, empezaron a cantar. Había una especie de densidad emocional, había una concentración de emociones, de sensibilidades en ese momento, de gente que probablemente todos y cada uno estuvieran pensando que a lo mejor era la última vez que veían a su patrona. ¿Cómo explicar, cómo verbalizar la emoción de ese centenar de gente mayor que estaba fija en la... O lo hacemos con la poesía, o no hay forma de tirar adelante. Y allí escuchamos unos versos que se entendían mal, pero unos versos. Y allí escuchamos la letra de un himno que todos los aquí presentes lo decís, pero es para lo que nos sirve la poesía. Y allí se cantaba esa letra preciosa de un poeta fenomenal, con una biografía extraordinaria, Juan Luis Cordero, que es el autor de la letra del himno de la Virgen de Altagracia, que tiene música, como sabéis, del maestro Berzosa, y allí escuchamos cantado: la voz del campo tu gloria ensalza, clamor de preces campesinas en pastorías y besanas, trino de alondras en barbecho, rumor de esquilas en lontana, ecos del Tajo y del Almonte en el murmullo de las aguas. Y seguía la poesía: haz germinar la espiga rubia, olivo y vid nutre de savia, puebla de rosas nuestros huertos, baña de pureza nuestra sal. La poesía para eso sirve, para expresar emociones que de otra forma somos incapaces de verbalizar. Somos tan incapaces de verbalizarlas que el propio Luis Cernuda, y ya termino, cuando trata en un momento determinado de despedirse de la vida, él que no era creyente, él que pasaba por el mundo y no quería dejar más huella que la simple memoria, escribe unos versos y, en mi entender, y acudo otra vez a la autoridad tanto de Nuria como de Ada, para mí creo que es uno de los grandes poemas de todo el siglo XX, al menos en las letras hispánicas. Si a mí me preguntan el mejor poema de Juan Ramón, de Antonio Machado, de García Lorca, al mismo nivel, si no superior, es el siguiente poema de Luis Cernuda. A ver si soy capaz de leerlo con la entonación precisa. El poema, que me da la impresión que ya lo estáis imaginando, es Donde habite el olvido. Y dice este poema, para verbalizar la despedida, Luis Cernuda dice así: donde habite el olvido y esté mi nombre escrito en letras oscuras de tiempo y silencio, allí, lejos de la vida, lejos de la memoria, quiero reposar mi cuerpo y que no me busquen. Que la voz que pronuncia mi nombre sea apenas un eco perdido entre las piedras, un suave susurro en la sombra que pasa, un nada en el viento que no tenga rostro. Que no quede en el mundo ningún recuerdo mío, ninguna palabra, ningún gesto, ningún latido que hable de mi presencia vana. Quiero que mi ausencia sea la paz misma, que el olvido sea un río que arrastre mis días y que no quede huella que pueda hallarse. Allí donde habite el olvido, seré libre y silente, seré sombra y olvido, seré nada. Bueno, pues esta es la expresión de un sentimiento de una persona que en un momento determinado, aunque era joven, trata de despedirse de la vida. Un gran poeta, otro gran poeta español, Ángel Valente, refiriéndose a Luis Cernuda, dice que es el que ha escrito la más alta poesía en el exilio,
para hablar de la poesía en el exilio, querida Nuria. Yo te he puesto el tono en suerte, ahora que estamos en vísperas taurinas, te toca a ti. Muchas gracias. Bueno, tengo tantísimo que agradecer que no sé por dónde empezar al Ayuntamiento, en la persona de la alcaldesa, de nuestra alcaldesa, que tan generosamente ha organizado esta presentación, a José Julián, no solo por hoy, sino por años y años de generosidad conmigo, de los elogios que acaba de hacer, ya no digo nada. Salvador Valle, Norberto Díez, siempre ayudándome, siempre ensalzando lo que hago, lo poco, lo mucho que haga. Agradecimientos al público por estar aquí hoy en semejante día de calor, y quiero en particular agradecer la presencia aquí y la ayuda de dos grandes amigas. Una es mi amiga del alma, Juana María Jiménez Breña, que ha difundido el evento a la tierra entera, y otra es Ada Salas, mi amiga igualmente querida, que me hace el honor de su presencia y sin avisar. Ada Salas es una excelente poeta, además dirige el área de cultura de la Diputación Provincial, y realmente es un honor tenerte aquí hoy. La versión original del libro que nos ocupa hoy es esta, que ven aquí. Es decir, que yo esta obra la publiqué, este estudio la publiqué en francés en 2003, y para mi sorpresa el libro le interesó a la editorial española Visor, y a principios de este año salió la versión española, que es la que hoy presentamos. Luis Cernuda, Exilio y Poesía. Y creo, modestamente, que el libro interesó porque mi objetivo fue mostrar cómo el exilio, más allá de ser un elemento biográfico, un elemento personal en la vida del poeta, se transpone, se palpa en la propia escritura poética. Y no porque Cernuda hable de su exilio o cuente de manera, digamos, lacrimógena, dramática, su sufrimiento personal, cosa que no hace jamás, él nunca habla de sí mismo, sino porque Cernuda despliega una serie de estrategias para evocar precisamente su exilio sin necesidad de mencionarlo y sin hablar de sí mismo, de manera clara. En esta charla de hoy, que espero hacer amena, voy a hacer un recorrido por la vida del poeta, por los diferentes exilios que sufrió, y mostraré algunos de los procedimientos que utilizó precisamente para expresar de manera muy elegante y muy velada su condición de exiliado. Permítanme un breve preámbulo para recordar que el exilio es uno de los motores más poderosos de la creación literaria. El escritor griego Homero creó ya en el siglo VIII a.C. al personaje de Ulises, que es un héroe especialmente porque ha soportado el sufrimiento del exilio, pero Ulises solo era un héroe de ficción. Ovidio, el gran poeta latino, sufre en carne propia los tormentos del exilio a orillas del Mar Negro, donde vive tras su expulsión de Italia por Augusto. Y allí escribe Las Tristes y las Pónticas, cuyo tema principal es el dolor del exilio. Es decir, que al expulsar a Ovidio de Italia, el emperador Augusto fue el primero en censurar la libertad del escritor. Y a partir de entonces, la creación literaria estará íntimamente ligada al exilio, y una larguísima lista de autores viven y cuentan en su obra esa dolorosa experiencia. Dante, Henry James, T.S. Eliot, entre muchísimos otros, y en el ámbito español pongamos como ejemplo a los poetas de la generación del 27, a la que pertenece Cernuda, o a las mujeres también del 27, las famosas sin sombrero. Si nos centramos en Luis Cernuda, he preparado 3 fotos para que vean parte de todo lo guapísimo que era. Aquí lo tienen de joven, aquí de mayor, y esta última me gusta especialmente porque se ve lo delicado y lo dandy y lo elegante que fue siempre. Cernuda es el poeta español del siglo XX, esto es una opinión, más reconocido, mejor valorado a nivel nacional e internacional desde los años 70 hasta hoy. Es decir, que le llegó el éxito de manera póstuma, por supuesto junto con Federico García Lorca y Juan Ramón Jiménez. Y el triunfo de su obra es directamente proporcional al sufrimiento que experimentó en vida. Fue un hombre desgraciado al que persiguió siempre la mala suerte. Luis Cernuda nació en Sevilla en 1902, de un padre militar y de una madre extremadamente religiosa que soñaban para él con una carrera de abogado. Entre los 11 y los 14 años
Cernuda toma conciencia de su sexualidad al tiempo que descubre el placer de la lectura y de la escritura. Cursa sus estudios de bachillerato con los frailes escolapios y cuando empieza la carrera de Derecho en la Universidad de Sevilla, donde por cierto tuvo como profesor de literatura a otro gran poeta, Pedro Salinas, Cernuda ya es un joven totalmente introvertido y en desacuerdo absoluto con el lugar en el que ha nacido y con la sociedad en medio de la que vive. La pequeña burguesía sevillana, la moral estricta de su familia, la educación austera que recibe con los escolapios, desembocan en una conciencia de no pertenencia, en un sufrimiento permanente que solo la escritura poética conseguirá atenuar por momentos. En unas breves memorias que publica ya siendo mayor, Cernuda cuenta el sufrimiento de aquellos años juveniles y cómo, para paliarlo, para soportar aquella falta de adecuación, decidió dedicarse por completo a la poesía. Cito: ya comenzaba a entrever que el trabajo poético era razón principal, si no única, de mi existencia. A finales del 26, cuando Cernuda tiene 24 años, y ya ha redactado los poemas de su primer libro, titulado Perfil del aire, aparece una nueva revista literaria, Litoral, cuyos primeros números regalaban como suplemento un libro de jóvenes poetas más o menos desconocidos. De manera que el primer suplemento fue Canciones de Lorca, nada más y nada menos, el segundo La amante, de Rafael Alberti, el tercero Caracteres, de José Bergamín. Los tres poemarios suscitaron una adhesión unánime de público y de crítica. Pues bien, Perfil del aire, primer libro. El libro de Cernuda aparece en abril del 27 como cuarto suplemento de la revista Litoral. Y una semana después aparecen, una tras otra, todas las críticas, todas negativas, en diferentes periódicos y revistas literarias. Entre las más violentas, esta, publicada en la Gaceta Literaria y firmada por el importantísimo crítico Francisco Ayala, donde lo acusa de copiar a Jorge Guillén y de no ser moderno. El aire y el perfil del libro son del poeta Jorge Guillén. Esto es tan evidente que no es necesario insistir en ello. Un libro sin ninguna inquietud moderna, ni el aire del más modesto ventilador, seriedad melancólica, color apagado, estatismo, voz delgada, etc. Otro crítico afirma en el importantísimo diario El Sol: Cernuda ha elegido el verso de Guillén como arquetipo, pero se queda en la buena imitación, etc. Solo son dos ejemplos de todas esas críticas feroces. Pues bien, desde esa fecha, abril del 27, Cernuda se sentirá hasta el fin de su vida marginado, rechazado, excluido del medio literario. Pero él sigue escribiendo y al año siguiente publica su segundo libro, Égloga, Elegía, Oda, que pasa sin pena ni gloria. Ese mismo año muere su madre, su padre había fallecido en 1920, y Cernuda se marcha a Madrid para ya no volver nunca a su ciudad natal, que por cierto detestaba profundamente, porque Cernuda era, como decía, un auténtico dandy, un hombre de modales exquisitos que odiaba el griterío, el jaleo y hasta ese gracejo asociado tradicionalmente a los andaluces, con todos mis respetos por los andaluces. Pedro Salinas le gestiona un puesto de lector en Francia, en Toulouse, en la universidad, y permanece allí todo el curso 28-29. Y allí en Francia descubre la poesía surrealista y se da cuenta de que con el surrealismo va a poder expresar su diferencia, su verdad, porque lo habrán comprendido, Cernuda era homosexual. Y acerca del surrealismo dice el propio poeta: su rebeldía contra la sociedad hallaba mi sentimiento. España me parecía como país decrépito y en descomposición. Todo en él me mortificaba y irritaba. Leyendo aquellos libros percibía cómo eran míos también el malestar y sabía que en dichos libros hallaban voz. Comienza a redactar su tercer libro de tintes surrealistas, Un río, un amor, y en él ya encontramos un personaje poético eternamente gris o incluso transparente, muy en consonancia con cómo se sentía el poeta. Dos cortísimos ejemplos. Un hombre gris avanza por la calle de niebla, no lo sospecha nadie, es un cuerpo vacío. O este otro, de un poema titulado significativamente Cuerpo en pena. Lentamente el ahogado recorre sus dominios, donde el silencio quita su apariencia a la vida. Como vemos con estos ejemplos, ya adelantándose a su verdadero exilio, que llega en 1938, 10 años antes, Cernuda ya se recluye en una especie de exilio interior, porque en el país en el que ha nacido
no le corresponde y se siente totalmente diferente al resto de sus compatriotas. Tal vez gracias al estímulo del surrealismo, va a atreverse cada vez más a mostrar el carácter de su amor, de su deseo. Y el título que da a su cuarto poemario de 1931 no puede ser más claro: Los placeres prohibidos, que constituye un auténtico manifiesto del amor y el deseo homosexuales, y donde Cernuda, de manera muy valiente, va a cantar sin ambigüedad la belleza de cuerpos masculinos, y va a hablar de marineros, de guerreros, etc. De este libro me gusta citar uno de los poemas muy particular, por parecerme una hermosa reivindicación de la libertad amorosa, a secas, no especialmente homosexual, y también porque incluye una bellísima declaración de amor final, de manera que es el único que voy a leer entero. Se titula Si el hombre pudiera decir. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo, como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería al fin aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío, alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, porque en el día y la noche son para mí lo que quieran, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu, como leños perdidos que el mar anega o levanta, libremente, con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido. En 1932 redacta los textos de su quinto poemario, titulado Donde habita el olvido, título tomado de un verso de Becker que marcó profundamente a Cernuda. Y en 1935 termina su sexto poemario, titulado Invocaciones. Todos estos libros que vengo mencionando, Cernuda los escribe pero no los publica. Y solamente en 1936 es cuando reúne, en este libro que ven aquí, La realidad y el deseo, título muy significativo, la realidad y el deseo, que son, digamos, nociones que para Cernuda se oponían completamente. Solo se publica en 1936, digamos, su obra completa hasta ese momento. Y esta vez, contrariamente a la malísima acogida de Perfil del Aire en 1927, la calidad de su poesía es reconocida y alabada unánimemente por la crítica, hasta tal punto que el 20 de abril del mismo año, retengan esta fecha, finales de abril del 36, numerosos artistas, críticos, intelectuales y periodistas rinden homenaje al autor organizando un banquete en el curso del cual son leídos los halagos más elogiosos que podamos imaginar. Entre otros, por ejemplo, el discurso que pronunció Lorca titulado En homenaje a Luis Cernuda, desbordante de admiración y de reconocimiento, que fue inmediatamente publicado al día siguiente en el periódico El Sol y que pudo leer todo el país. Solo citaré una frase del discurso de Lorca para que se den una idea del éxito de la realidad y el deseo. El gran poeta del misterio, delicadísimo poeta, Luis Cernuda, para quien hay que hacer otra vez desde el siglo XVII la palabra divino. Es decir, Lorca sugiere que desde Góngora hasta Cernuda no ha habido nadie igual. Pues bien, estamos hablando de finales de abril del 36. Apenas 2 meses más tarde, como todos sabemos, en julio del 36, la guerra civil truncaba brutalmente ese triunfo recién conseguido. Lorca es asesinado, los demás miembros de la generación parten en exilio. Lorca es asesinado, entre otras cosas, por su condición de homosexual. Cernuda se ve en peligro y ahí se termina ese éxito tan rotundo y tan efímero a la vez. Por eso les decía al principio que siempre le persiguió la mala suerte. En febrero del 38, un escritor inglés, amigo suyo, le consigue un pasaporte para poder ir a Inglaterra. Y allí, Inglaterra atraviesa por uno de los periodos más oscuros de su vida, periodo que, sin embargo, resulta muy fructífero en producción poética, ya que durante su exilio inglés escribe nada menos que 4 libros que tienen ahí proyectados. La falta de recursos, la soledad, el alejamiento de su tierra, conducen esta vez a Cernuda a un doble sentimiento de exilio. Esa introversión que él ya sufría desde antes
y ahora, esta vez, la desposesión de su tierra y, sobre todo, de su lengua. Se encuentra escribiendo poemas para un público que no comprende el español. Durante 9 años, Cernuda dice Cernuda acerca de aquella época esta frase: fue aquella una de las épocas más miserables de mi vida. Durante 9 años que pasa en Inglaterra, Cernuda permanece en tierras británicas malviviendo, alojada en el hogar de los niños vascos del exilio, en condiciones realmente penosas. Baste con decir que vio morir a varios niños. En marzo de 1947, después de esos largos 9 años penando, Cernuda recibe una propuesta de trabajo por parte de su amiga Concha de Albornoz, un puesto de profesor de español en una universidad de Estados Unidos. Por supuesto acepta y deja Inglaterra ese mismo mes de septiembre. Pero en Estados Unidos, tierras tan anglosajonas como Inglaterra, el sentimiento de aislamiento, lógicamente, persiste, aunque al menos económicamente su vida se estabiliza. En el 49, Cernuda visita México por primera vez y este país lo seduce tanto que el regreso a Estados Unidos será dolorosísimo y va a volver a México cada vez que tenga vacaciones. Allí vive, sin lugar a dudas, la época más feliz de su vida, más bien la única época feliz de su vida. Y a esta felicidad no es ajeno el haber vivido plenamente un amor feliz por primera y última vez en su vida, a sus 49 años, con un joven mexicano. Y aquella experiencia sentimental va a suscitar la redacción de una serie de poemas inauditos, curiosamente optimistas, un Cernuda totalmente desconocido. Y el propio poeta dice esto: seguí volviendo a México los veranos sucesivos y durante las vacaciones de 1951 conocí a X, ocasión de los poemas para un cuerpo que entonces comencé a escribir. Creo que ninguna otra vez estuve, si no tan enamorado, tan bien enamorado. Jamás en mi juventud me sentí tan joven como en aquellos días en México. ¿Cuántos años habían debido pasar y venir al otro extremo del mundo para vivir esos momentos felices? El encuentro de México suponía también el reencuentro con su lengua natal tras 12 años en tierras anglosajonas. En noviembre del 52, Cernuda presenta su dimisión en Estados Unidos y se instala definitivamente en casa de su gran amiga, la gran poeta, una de las sin sombrero, Concha Méndez. Aquí tienen una foto de la poetisa, aquí una de los dos grandes amigos, y aquí de la hermosísima casa que Concha Méndez tenía en Coyoacán, el barrio más bonito de México, capital. Entre 1949 y 1960, el poeta vive, digamos, en simbiosis con la tierra en la que habita y además procede a una gran creación en crítica literaria. Aquí tienen los títulos. Hay una prosa escrita en aquellos años que da cuenta perfectamente de ese inaudito sentimiento de adecuación con la tierra en la que vive. También ahí se reúne con amigos suyos, viejos amigos. Ahí tienen en la foto a Prados y a Moreno Villa. Dice así la prosa en cuestión: durante muchos años has vivido tu cuerpo en un sitio y tu alma en otro. Por unos días hallaste en aquella tierra tu centro. El sentimiento de ser un extraño que durante tiempo atrás te perseguía por los lugares donde viviste, allí callaba, al fin dormido. Estabas en tu sitio, o en un sitio que podía ser tuyo. Igual que si una losa te hubieran quitado de encima, vivías como un resucitado. Pero el amor con Salvador Alighieri, aquel joven mexicano, se termina, y en 1962 Cernuda publica su último libro de poemas, Desolación de la Quimera, un poemario terrible, donde la muerte impregna todos y cada uno de los poemas. Es una especie de testamento, de despedida, y algunos críticos, entre ellos Luis Antonio de Villena, han encontrado curioso ese tono testamentario por parte de un hombre de 54 años, evidentemente lejos de la muerte. Incluso Villena se pregunta si Cernuda pensaba en quitarse la vida o incluso si se trataba de una metáfora y pensaba dejar de escribir en la muerte del poeta. Pues bien, ni lo uno ni lo otro. Hace muchísimos años, cuando yo hacía la tesis doctoral, en el archivo de Cernuda encontré una carta que Cernuda le escribe en 1960 a un amigo suyo, Rafael Martínez Nadal, en la que le dice lo siguiente: hace unas semanas una carta de un sobrino mío me informa de que mi hermana mayor había muerto de repente. Muchos miembros de mi familia han muerto de repente a los 60 años. A los 60 moriré yo. Y, en efecto,
se equivocó en un año escaso. El 5 de noviembre del 63, a los 61 años recién cumplidos, Cernuda muere de repente de un paro cardíaco en el domicilio de su amiga Concha Méndez en México. Fue enterrado en el que entonces se conocía como el Cementerio de los Españoles, con todo el exilio español, y que hoy se llama el Panteón Jardín. Fue enterrado curiosamente al lado de su amigo Emilio Prados. Y ahora paso a evocar, una vez ya, digamos, evocada la vida y los exilios de Cernuda, cómo da cuenta de ese sufrimiento en su poesía, cómo consigue Cernuda hablar del exilio en su poesía. Cernuda, como decía, no se presta jamás a la confesión autobiográfica, es demasiado pudoroso, no cuenta nunca el sufrimiento padecido a lo largo de sus distintos exilios, pero despliega una serie de estrategias poéticas, y en eso consiste mi modesta aportación con el libro a la crítica sobre la obra de Cernuda, mediante las que consigue expresar el sentimiento de exilio. Y hoy me voy a centrar tan solo muy brevemente en dos de ellas. Una consiste en proceder a una expresión visual o gráfica del exilio colocando los versos en la página de una determinada manera, y otra es recurriendo a personajes históricos o bíblicos. Desde su tercer poemario, Un río, un amor, encontramos en su obra muy a menudo un sujeto poético, un personaje, un protagonista, literalmente apartado del resto de versos, como si no pudiera estar ese sujeto dentro del mismo espacio del resto, como si el yo poético se sintiera fuera del mundo. Aquí van algunos ejemplos que no comentaré. Lo que me interesa es que vean y se fijen cómo queda el sujeto lejos del resto del poema. Ahí tienen un ejemplo con ese verso final que dice: hoy sin embargo está también cansado. Este otro, del poema titulado Habitación de al lado, donde, como ven, después de esa masa compacta llega el sujeto en un verso aislado, sin vida, está viviendo solo profundamente. Y el último ejemplo era Un sueño al aire, igual, el último verso aislado. Y a mí eso me parece muy significativo. Es decir, que incluso en el espacio textual ese yo se siente fuera del mundo. Otro procedimiento que despliega Cernuda para expresar el sentimiento de exilio sin prestarse a un relato autobiográfico ni hablar de sí mismo consiste en hablar por boca de personajes históricos o bíblicos que algún día se encontraron en una situación parecida a la suya, es decir, o bien en exilio o bien incomprendidos. De manera que Cernuda da voz en sus poemas a decenas de personajes, como por ejemplo Hernán Cortés, que al llegar a tierras americanas se encuentra profundamente solo, con miedo a lo desconocido, lejos de su patria. En otro poema da voz a los Reyes Magos, que durante meses se encuentran errantes persiguiendo a esa estrella de Oriente, persiguiendo un ideal, el Mesías, que no están seguros de encontrar. O dando voz a Lázaro, el resucitado de la Biblia, que en el poema de Cernuda se muestra profundamente decepcionado de esa nueva vida. En mi opinión es una metáfora sobre su exilio inglés, cómo se sintió él en esa segunda nueva vida no deseada. La lista es larguísima y Cernuda, insisto, jamás se permite hablar en primera persona de su exilio ni del sufrimiento terrible que éste le causó. Cuando digo jamás, hay una excepción, como siempre. No habla nunca de sí mismo hasta que hacia el final de su vida, en cualquier caso en la época americana, escribe un poema en el que expresa magistralmente el sentimiento de exilio de varios artistas y en el que se incluye a sí mismo. Se trata del poema titulado Retrato del poeta y subtitulado Fray Hortensio Félix para Vicino por el Greco. Es un poema larguísimo que el poeta redacta en Estados Unidos, de vuelta de unas vacaciones estivales felicísimas pasadas en México y en Cuba, y en ese regreso tan doloroso le escribe una carta a su otra gran amiga, nada más y nada menos que la filósofa María Zambrano, que residía en México. Y le dice lo siguiente: toda ley del mundo no es tan amarga como esa necesidad mía de volver a él. El horror que me inspira todo esto es indecible. Mi estancia en México y en Cuba se va convirtiendo en irrealidad, y esta tripa hueca que son los Estados Unidos tapa y borra el mundo maravilloso de por ahí fuera. Y en esos días de malestar, un buen día, al visitar el Museo de Bellas Artes de Boston, Cernuda descubre un cuadro del Greco, este que tienen ahí,
Fray Hortensio Félix Paravicino, poeta y monje trinitario español del siglo XVII, cuyo retrato, pintado por el Greco, se encuentra efectivamente desde 1904 en el Museo de Boston. Y Cernuda descubre, ve en el cuadro, en el poeta y en el pintor un reflejo de sí mismo. Y a partir de la contemplación de ese cuadro, Cernuda escribe un larguísimo poema del que solo mostraré los primeros versos, que además son los que me interesan. Dice así: también tú aquí, hermano, amigo, maestro, en este limbo, ¿quién te trajo? Locura de los nuestros, que es la nuestra, como a mí, o codicia vendiendo el patrimonio no ganado sino heredado de aquellos que no saben quererlo. Tú no puedes hablarme, y yo apenas puedo hablar, mas tus ojos me miran como si al ver un pensamiento me llamara. Aquí en este poema, el hablante se dirige aparentemente al monje del cuadro y lo tutea como para insinuar la existencia de una amistad entre el hablante y el personaje, una amistad exacerbada, elevada al rango de la fraternidad, por la presencia de dos palabras separadas solo por una coma, hermano y amigo. Pero ese tú al que se dirige el hablante, la voz poética, bien podría evocar la pintura, el cuadro, el objeto material, digamos, el lienzo, ese lienzo realizado en España en 1609, que se encuentra dando tumbos, extrañamente, lejos de su tierra, en un museo americano, en Boston, tal vez por la codicia de la que habla Cernuda, la codicia de los herederos que lo vendieron, los propietarios del cuadro, durante varias generaciones. El hablante del poema sugiere desde el principio su identificación con el personaje del que se siente hermano, amigo y discípulo, con ese maestro, y también hace explícitos los vínculos que los unen, con la ayuda del adverbio también, y la comparación, como a mí. Es decir, que en este poema, Cernuda, por fin, se cuenta, se describe, por medio de un personaje, pero esta vez la máscara se convierte en una confesión personal, en un verdadero autorretrato, como muestran estos otros versos del poema. Yo aquí solo, aún más de lo que lo estás tú, mi hermano y mi maestro, mi ausencia en esa tuya busca acorde. Y yo creo, incluso, que ese tú del poema cernudiano no solamente puede aludir al monje, al cuadro material, sino incluso al propio Greco, un pintor exiliado cuyo nombre, insisto, el Greco, habla constantemente de su eterna e inolvidable condición de extranjero. Vemos pues un claro vínculo entre Cernuda y el Greco, no solo también exiliado, sino también artista excluido, rechazado por el propio Felipe II, que jamás quiso de él como pintor de la corte. Pero es que en el colmo de la complejidad de este poema, que habla de la fraternidad entre exiliados, resulta que en 1609, Paravicino, el monje poeta, responde al gran honor que le hizo el Greco al retratarlo con un soneto donde el pintor toledano aparece divinizado, en el colmo de una admiración casi blasfema por parte de un hombre de iglesia. Y esa divinización, esa especie de blasfemia, hizo que lo degradaran dentro de la jerarquía eclesiástica, con lo cual, igual que Cernuda, también fue marginado, digamos, dentro de su propio gremio. Aquí va el soneto, que no pienso leer, pero sí he subrayado esas alusiones a Dios que le valieron los problemas con la jerarquía eclesiástica. Vemos hasta qué punto los tres artistas, el monje trinitario Paravicino, el Greco y Cernuda, y el propio cuadro como objeto material, que se encuentra lejos de su tierra, están vinculados y cómo se entrelazan el arte pictórico y poético. El poema de Cernuda apunta a una especie de hermandad silenciosa que tal vez pueda unir a todos los exiliados de la guerra, a todos los que en definitiva se sienten en un lugar que no les corresponde. Y concluyó muy rápidamente. Luis Cernuda escribe toda su vida movido por el sentimiento de exilio interior, porque no estaba a gusto en España, o geográfico, que lo acompañó hasta su muerte. Pero su pudor y su respeto por la poesía fueron tan grandes que, salvo la excepción que acabo de mostrar, nunca se prestó a la confesión autobiográfica. Lo que sí hizo fue desplegar minuciosas estrategias de enunciación, de retórica, de disposición gráfica, de las que he seleccionado hoy dos para esta charla. Cernuda vivió por y para su obra, porque según él su vida no tenía sentido. Consciente de que el mundo en el que vivía no le correspondía,
y que solo podía vivir plenamente mediante la escritura poética, pensando siempre en su lector futuro, y acertó. En una carta dirigida a su amiga Nieves Matthews en 1946, el propio poeta parece privilegiar su poesía por encima de su vida real. Dice así: sé perfectamente que mi trato es difícil, pero ¿qué voy a hacerle? ¿Acaso mi trabajo sea una compensación para quienes, con alguna simpatía hacia mí, se sienten ofendidos con aquella dificultad? Mi trabajo vale más que yo, y cambiando este por aquel, quedándose con el trabajo y dejando a la persona, se sale ganancioso. El exilio se convierte así en un poderoso motor creador, y la escritura poética, mucho más que una huida, constituye una verdadera fuente de identidad para el poeta, que vive a través de su poesía. Esta es la conclusión a la que llega el gran Octavio Paz en su artículo La palabra edificante, y que prefiero aquí a cualquier otro comentario final mío. Cito al gran Octavio Paz, dice así: al final de sus días, Cernuda duda entre la realidad de su obra y la irrealidad de su vida. Su libro fue su verdadera vida y fue construido hora a hora, como quien levanta una arquitectura. Edificó con tiempo vivo y su palabra fue piedra de escándalo. Nos ha dejado, en todos los sentidos, una obra edificante. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos unos pocos minutos, pero algunos minutos. Alguien preguntaba que si el libro dónde se puede comprar. Aquí hay ejemplares a la venta, por si alguien lo quiere y quiere que se lo firme la propia novia. ¿Alguien quiere preguntar allí? Sí, adelante. A ver, Lidia, en primer lugar, enhorabuena por este trabajo. Leeremos el libro, leeré el libro con muchísimo cariño y seguro que me fascina, como lo que conozco de ti. Mira, mi pregunta sería, ¿calificarías a Cernuda de poeta de la amargura? ¿Cómo sería? ¿O crees que su poesía también reafirma un optimismo futuro? Muchas gracias, María Luisa. Esa es la clave, ese adjetivo, futuro. Tiene un optimismo futuro. Tiene un optimismo en la sociedad que vendrá después de él. Acertó porque, bien o mal, somos una sociedad más tolerante que la que él conoció. Y desde luego la obra de Cernuda se convirtió en la más apreciada, desde luego, tanto en España como fuera de España. Poeta de la amargura, no sé qué decirte. Cernuda tuvo mucha amargura, pero es que tuvo motivos para estar amargado. Es que tuvo muy mala suerte. Tuvo amigos fieles, pero también tuvo muchos detractores y sobre todo mala suerte. Y él fue un hombre de principios, él fue también intransigente. Él ofrecía y exigía una amistad a toda prueba. Y en cuanto a alguien le fallaba, le hacía la cruz. Pero es que él daba esa amistad. Entonces, sí, poeta de la amargura, con motivos para ello. Y también un gran optimista sobre el futuro, sobre lo que vendría después. Un grandísimo lector de poesía, sobre todo poesía inglesa. Es decir, un poeta filósofo, diría yo, de la meditación. Pues mira, encaja con otra cosa que quería preguntarte, que tú crees que, bueno, cuando estuve en Escocia, concretamente en Glasgow, es verdad que fue su peor época, yo creo, ¿no? De esos días tristes, grises, esa oscuridad, él como que no la podía soportar, y su obra, su única obra en prosa, ¿no? ¿Y tú crees que influyeron la poesía de ideas y filosófica de los poetas en los... Completamente, muchísimo, a tal punto que realmente Cernuda es el que introduce en España lo que se viene a llamar el culturalismo, que es esa manera de expresar sus sentimientos a través de personajes históricos. Eso se viene a llamar culturalismo, de manera un poco peyorativa, mientras que Cernuda no quiere mostrar su gran cultura, simplemente ve ahí una manera de expresar lo que él está sintiendo. Y ese culturalismo, ese procedimiento lo habían iniciado los ingleses, Browning, para evitar, digamos, el engaño sentimental. Ellos no querían, claro, por supuesto que lo influyeron, pero de manera decisiva. Sí, por allá. Han hablado de estancia de Londres, que es hospital. Ahí es verdad que dice que un niño de aquellos que se fueron de Bilbao, que allí, se puso enfermo y en vez de llamar a un
cura o sacerdote o el niño dice, no, quiero que llamen a Luis Cernuda, eso es verdad. Salvador, gracias por la pregunta, eso es verdad. Cernuda trataba a los niños con tanto cariño que uno de ellos, moribundo, lo reclamó y le dio la mano y lo acompañó. Y tiene un poema sobre esa escena terrible en la que vio y acompañó a morir a un niño. Y cuenta en el poema cómo, con una gran dignidad, dice el poema, el niño se dio la vuelta para mirar la pared y que Cernuda no le viera la cara. Pero eso ocurrió así, efectivamente. Llamó a Cernuda. Y su lector es verdad, porque esa Madariaga estuvo en un conflicto, ¿verdad? ¿Cómo lo tengo entendido? Con Madariaga. Como tuvo en Londres, mira, en Londres se encuentra, claro, sí, sí, sí. Esta anécdota recuerda Mira. como cuando va a apuntar que sentó aquel libro a la Mercedes Milán. Sí. Por eso te digo que, por eso decía antes que Cernuda exigía una amistad y una integridad a toda prueba, porque él la ofrecía también. Mira, en Londres tuvo muchos problemas con intelectuales españoles, en particular con Madariaga y con Leopoldo Panelo, padre. Leopoldo Panelo, porque en una cena de exiliados españoles le pidieron que leyera un poema. Venga, léenos algún poema. Y a Cernuda se le ocurrió leer nada más y nada menos que un poema titulado La familia. Un poema terrible, en donde claramente se deja ver que la muerte de sus padres fue una liberación. Entonces a Leopoldo Panelo aquello le pareció una herejía, se levantó diciendo esto es una vergüenza, se fue y la cena terminó muy mal. Eso era un ejemplo. Era muy intransigente y Cernuda vivió muy desgraciado con la familia que le tocó. En una de sus cartas le dice a un amigo: por más que remonto en mi memoria, no tengo un solo recuerdo de una conversación con mi padre. Dice, creo que nunca me dirigió la palabra. Tal vez exagerara, pero Cernuda creció con mucho sufrimiento, porque en la Sevilla de los años 20, ser homosexual en esa familia era imposible. Algo parecido podemos decir de Lorca, ¿no? Pero los padres, así como los padres de Lorca lo comprendieron y lo apoyaron hasta el final, los de Cernuda no entendieron a ese hijo que necesitaba, al revés, apoyo y cariño, ¿no? Por eso vuelvo al optimismo futuro, ¿no? Afortunadamente hoy pues es inconcebible que un padre no quiera un hijo, ¿no? Así que sí, en Londres tuvo varias trifulcas, efectivamente. Sí. Otro que también discutió mucho con él fue don Marcelino Menéndez Pelayo. Claro. Y Ayala, como tú decías antes. Sí. O sea, era un hombre que tenía muchos enemigos. Tenía muchos enemigos, pero se vengaba de ellos en los poemas. Los citaba en los poemas. Por ejemplo, hay un poema en el que ensalza a Góngora, porque también se sentía identificado con Góngora, porque Góngora, hoy nos parece que fue siempre el gran poeta de las letras hispánicas, pero Góngora estuvo 3 siglos olvidado, pero completamente olvidado, nadie conocía a Góngora. Y precisamente el día en que se funda, por así decirlo, la generación del 27, es el día en que un grupo de amigos, Lorca y compañía, deciden homenajear a Góngora a los 300 años de su muerte, porque los del 27 sí ven en la poesía de Góngora algo extremadamente moderno. Entonces, como Cernuda veía que su genialidad no era apreciada, se identifica con Góngora. Y en ese poema a Góngora menciona explícitamente a esos críticos que no comprendían nada. O sea que sí tuvo enemigos y se vengaba de ellos, los citaba. Cita a Damaso Alonso. O sea que sí, tuvo muchos enemigos, pero siempre tenía razones. No eran odios sin motivo. Es que a él lo trataron muy mal, sus propios compañeros de generación. Un ejemplo, no quiero alargarme muchísimo, un ejemplo para que vean cómo lo trataron sus supuestos amigos. Les he contado que Pedro Salinas fue profesor suyo de literatura y realmente fue quien le animó a publicar su primer libro, porque veía en él realmente unas cualidades poéticas importantes. Y le ayuda a publicar Perfil del aire. Jorge Guillén monta en cólera porque, como dicen todos los críticos, convencidos de que estaba copiando a Jorge Guillén, que aquello era una solemne tontería. Bien, el mismo día, porque yo he leído esas cartas en los archivos, el mismo día Salinas redacta 2 cartas. Una a Luis Cernuda, donde le dice: queridísimo Luis, no tengas en cuenta esas críticas absurdas, tu obra, tu genio, bla, 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 bla. Y otra a Jorge Guillén, diciéndole: queridísimo Jorge,
el libro de Cernuda es una vulgar copia de tu poesía. Si hace falta, compraré todos los ejemplares que salgan y los quemaré para que nadie lea semejante basura. Ojo, ¿eh? Así trataron a Cernuda. Entonces, claro que fue un hombre amargado, huraño, todo lo que queramos, sí, con razones para ello. Y menos mal que estaba la poesía, que lo salvó. Pero como bien dices, Luis Cernuda se aislaba, es verdad que era huraño, pero es que a Luis Cernuda lo aislaban. Es decir, que en aquella época los hombres, escritores, no se acercaban a él por si acaso alguien pensaba que también eran homosexuales, por pasear junto a Luis Cernuda, por tomarse algo junto a Luis Cernuda. Entonces, fue terrible, vivió una vida muy desgraciada y vivió por la poesía. Él lo tuvo muy claro desde muy joven, ¿eh? Dijo, la única razón de mi existencia va a ser escribir poesía. Y para nosotros, esto es terrible decirlo, pero para nosotros fue una suerte, los lectores, que sufriera tanto y que necesitara tantísimo escribir y escribir y escribir, porque no dejó nunca de escribir, a pesar de no tener lectores en Inglaterra. Pero por eso decía que en realidad el exilio fue un motor de creación. Sí. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Y felicidades, Nuria, por tu disertación y sobre todo por tu libro, que es un libro que va a quedar para la historia en las universidades, en las bibliotecas, y ánimo para lo que te espera y lo que te viene encima en el centenario del 27. Nuria está preparando ya o tiene terminado un libro sobre la religión en Lorca, ¿es así? Un libro sobre la infancia en la generación del 27 y otro libro sobre la música en la generación del 27. O sea que ánimo, Nuria, y por supuesto que sigamos viéndote en Garrubillas junto a Eri y a tus hijos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.